están pagando un salario mínimo que no me da para nada. Y la persona que está ahí me va a poner un dinero porque le cante 2 gardenias, pues le canto 2 gardenias hoy, mañana y siempre. ¿En qué se inspira River para crear sus personajes? Margot empezó, ya te decía, en el año 94, imitando a Margot de Don Medio, después solo hacía comedia, después empecé a conducir. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a conducir, tu responsabilidad, o sea, el show lo hace la conducción, ¿sí? Y lo hace la imagen de la conductora. O sea, evidentemente mi imagen empezó a pedir más, ¿ves? Y empezó a pedir más. Y a partir de que la imagen iba siendo como más glamurosa, más elegante, te va quitando un tipo de verborrea, porque ya la gente no asimila igual. Yo te digo, ve niño, ¿qué tiene? Ya eso no le quedaba bien a la imagen que tenía el personaje. Estaba proyectado, claro. Aunque yo creo que he marcado pauta en este país, en la cultura del país, no del transformismo en sentido general, que he demostrado que se puede hacer humor sin tener una imagen peyorativa. Estoy hablando como transformista, porque las divas de este país nunca tuvieron una imagen peyorativa y también hicieron humor, que aquí a la gente se lo ha olvidado, como María de los Ángeles Santana, Rosa Forné, Senia Maraval, Ana Lidia Méndez, Moraima Vera. O sea, hubo muchas mujeres imponentes que hacían un buen humor. Y hacían muy buen humor. Muy buen humor. Pero en el transformismo y en el caso de los hombres, cuando lo van a usar como recurso escénico los actores y van a ser personajes femeninos, siempre la imagen de la mujer es risible y peyorativa. Y eso, sin embargo, no lo ven mal y es lo que más ponen en televisión. Exactamente. O sea, es lo que más se lleva a la televisión y, sin embargo, con todo lo que se ofenden en la televisión, no se han ofendido a las mujeres de cómo la llevan cuando van a hacer humor. Pero, bueno, aprovecho también y digo de las mujeres que han hecho humor, Aurora Barnuevo. Aurora Barnuevo. Sí, no, déjame aclarar. No, entre otras, está Natalia Natalia Herrera. En fin. Mi querida Natalia. Lo que decía es que yo, por ejemplo, como transformista he marcado esta pauta. Entonces Margot empezó a evolucionar y yo invento las Chari porque me habían dado otra noche en Las Vegas. Ya yo trabajaba en muchos lugares y empiezo a buscar un personaje. Tenía una pareja en ese momento que se ocupaba mucho de mí, Fernando, y me recomienda que porque él inventaba a la hermana de la Chari que limpiaba en casa de la Chari y sacaba los secretos de la Chari para afuera de Margot. Le llevo la hermana gemela, le llevo la propuesta a Carlos Rey y Carlos Rey me dice, bueno, vamos a ver, y se crea un espectáculo para la Chari con baile y todo para un día, a ver qué pasaba, para el miércoles en Las Vegas. Y desafortunadamente el personaje pegó mucho en público, pegó mucho en las redes, pegó tanto en las redes, tanto, que a alguien le molestó como hablaba del personaje, empezaron a denunciarme el personaje, en fin, mucho. Tuve visitas también muy cariñosas en casa, donde me dicen que la manera de hablar del personaje se podía malinterpretar. Y entonces, debido a todo esto, bueno, pues empiezo a temerle un poco a lo que decía la Chari, porque lo que decía la Chari, la gente lo interpretaba de otra manera o de la manera que era. Sí, claro. ¿Ves? Pero le llegaba a la gente. Yo llegué a tener como el primer video de la Chari de Texas, la crítica de Texas, en una semana 2 millones de views. Esos son números aplastantes. Llega un momento que me empieza a molestar la Chari, porque ya ponía un video de Margot, por ejemplo, ponía una foto, un video de Margot, y tenía 300, 400 likes, ponía uno de la Chari, tenía 1000 al momento. Y entonces me empezó a molestar un poco la Chari, porque la Chari, como yo no quería verme como la Chari. Bueno, empiezan las redes, empieza la COVID y empiezan los religiosos fundamentalistas a ir en contra de la comunidad LGBTI y los derechos. Entonces tenía a Margot luchando por esta comunidad. La Chari como que no tenía mucho que ver con ese creo virgen, que es la mujer que pone en duda la Biblia, o sea, el testimonio bíblico. Por ahí vino virgen. Y Regla no fue más que, Regla es muy cómico. Yo quería, como ya eran 3 personajes, yo quería contar la historia donde habían salido las 3 porque eran trillizas. Y otra vez Fernando, que ya estaba en Colombia, me dice, ¿por qué no querés a Dama? Digo, niño, pero ¿cómo voy a ser yo otro personaje más? Estoy haciendo 3, que soy yo mismo.
y al final nos parecemos. Y ¿cómo yo creo ahora un cuarto personaje que no se parezca a las hijas? Y yo tengo algunas amigas alcohólicas, pero que son muy buenas personas. Pues son alcohólicas y son sabrosonas así. Tienen muchas características de regla. Porque son personas que tienen una imagen que parece marginal, pero no lo son. Pero no lo son. Y no todas las personas que son marginales son malas. O que viven en un barrio marginal y que tienen una pose marginal necesariamente son malas. Y creo a regla. Y voy para casa de Carlos con mi idea. En casa de Carlos me apoyo en un maquillista, ya después me lo empecé a hacer yo, pero me apoyo en un maquillista que me diseñó ¿Tú te maquillas siempre tú? Sí, ¿Tu personaje? Sí, incluso ahora regla también, pero bueno, necesitaba un impulso que fue Darwin, que me maquilla, y Carlos, decimos, bueno, vamos a quedarnos solo en la casa, tú y yo, con aquella imagen cuando me vi en el espejo yo me quería dar candela. Nos quedamos solos y Carlos me dice, yo necesito que tú entres en personaje, vamos a ver qué sale de aquí. Yo te voy a tratar como la madre de él que te descubrí y tú vas a hacer esa señora. Dime qué es lo que tú quieres que yo te diga. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te diga? Y cuando terminamos, dice, aquí hay material para 3 capítulos. Vamos a empezar a hacer una serie a ver cómo nos sale. Con mucho miedo, fue un éxito. Regla es un éxito. Apabullante. Pero Apabullante. yo te voy a decir, Regla van a seguir disfrutando en las redes. Porque Regla de las redes no va a salir. No tienes Porque pensado. yo no quiero verme así. Porque además considero que Regla, pese a que es un personaje que la gente lo ve como humorístico, muy simpático, es un personaje que tiene la verdad en su mano. Y ya todo el tiempo dice la verdad. Nada de lo que dice Regla está dicho, incluso cuando hago los videos a mis amigos, dicho por accidente. Ahí no hay nada, una puntada sin pedal. ¿Buen artista o buena persona? Yo creo que las dos cosas. Es muy cómodo trabajar con alguien que sea buena persona. O sea, eso es muy cómodo. Pero cuando tú vas a trabajar, yo necesito la calidad artística. El hecho artístico es lo que me interesa. Porque a mí no me interesa ser tu amigo. Yo no le caigo bien a mucha gente, pero yo pienso que eso a la gente no Tú lo le sabes. importa. Yo Incluso. estoy convencido, de hecho, me esmero en no caer bien, porque no me interesa ser amigos, me interesa trabajar. Ahora bien, hay gente mezquina, hay gente latina, hay gente sucia, eso es otra cosa. Esos son detalles añadidos. Y como Riuber, fíjate, no te estoy preguntando, Margot, Chari, Virgen, Regla. ¿Cómo Riuber lidia con esas mezquindades, con esas bajezas, con esos atentados a tu persona? Yo sé que la gente me va a coger odio, Porque el enemigo no duerme. pero dije que iba a venir a ser transparente, porque después la gente pregunta a ellos cómo lidian conmigo. Consejo a la nueva generación. Número 1. Ahí me pasa una cosa increíble con las nuevas generaciones. Por ejemplo, te llaman y te dicen, ay, ¿usted cree que usted pueda? Porque yo quiero empezar en el mundo del transformismo. Porque ahora todo el mundo lo que quiere empezar es en el mundo del transformismo, porque todo el mundo quiere hacer transformismo. ¿Qué puede hacer eso? Usted me dé su criterio, le va a mandar un video mío. Entonces te mandan el video. Tú cometes el error de decir, ay, yo creo que esto estuvo mal y que aquello estuvo mal y que, por ejemplo, esto te va a sonar cómico, pero es así, el nombre, debería usar un nombre. No, pero es que el nombre le gusta a mi mamá. Pero entonces, ¿para qué me preguntaste mi opinión? Y entonces cuando tú le dices, pero mira, yo creo que tú deberías hacer, no, pero es que mi pareja es mi representante. Pero si tú no has empezado una carrera, como tú tienes tu representante, la pareja que trabaja en comunales es representante, es manager de esa gran artista que va a empezar. Y entonces te quedan muertos porque no escuchan. Y pienso que es muy importante que los transformistas y los artistas, en sentido general, aprendan a escuchar. Pero lo más importante del transformismo es saber que si van a emprender una cosa que se llama arte, tienen que tener respeto por todo. Hay que conocer la historia del transformismo en Cuba. Esa misma que se cuenta por la esquina, hay que conocerla. Hay que conocer lo que demanda el público. Hay que conocer lo que quiere el público. Hay que dejar de imitar a la misma artista todo el tiempo. Hay que buscar una personalidad. Hay que buscar una identidad, aunque te inspires en determinada artista. Hay que aprender a respetar. Y sobre todo que en el arte, yo creo que en todas las artes, pero en el transformismo se aprende todos los días. Nadie tiene la verdad absoluta. Yo tengo mi verdad, pero todos los días aprendo a hacer, como digo yo, de una casita a un castillo.
que es lo que hemos hecho los transformistas cubanos. Porque no solo es saber qué quiere la comunidad LGBTI, no se puede seguir dividiendo. Hay que saber qué quiere la gente. Anota eso. Y quitar la palabra vieja. Esa palabra, o sea, uno envejece, pero el arte no. Hay que quitar, el arte no se pone viejo. Sabela. Y yo no puedo hacer la muchacha de la teleserie. Me imagino que ya esté para la mamá de la muchacha. Pero puedo hacer la mamá de la muchacha perfectamente bien. Hay que ver si tú que eres más joven logras hacer la muchacha que pasa por la esquina vendiendo detergente. Riubert se considera una persona polémica, Sí, yo soy polémico. provocado o por razones ajenas a tu persona. Yo tengo que decirte una cosa que te voy a confesar aquí en este programa. A mí nadie me tiene que dar cuenta, yo me la doy solo. Sí, tú Yo me doy solo. mucha cuenta porque tengo un problema. Yo me imagino lo que está pensando la gente, ese es mi gran problema. Y cuando me quedo con algo por dentro lo tengo que soltar. Yo tengo que escupir lo que siento. Si me guardo algo, la espera es peor, porque ese torpedo explota, ¿no? En algún momento. Entonces prefiero explotar. Yo soy muy reactivo. Pocas veces soy hipócrita, pero he sido muy buen hipócrita. Pero normalmente trato de ser lo menor hipócrita posible y trato de decir la menor cantidad de mentiras posible. Y sí soy polémico porque como yo digo lo que siento y lo que pienso, de la manera en que lo siento y lo pienso, y siempre digo es mi verdad y la reclamo, mucha gente le molesta y mucha gente se apoya de lo que cree para tratar de desacreditarme. A mí me pasó ahora hace muy poco tiempo con unas personas que me hicieron una campaña en contra mía y yo decía, estas personas que eran dos artistuchas de mala muerte. ¿Pero te conocen? Sí, como, o sea, no, ellas me conocen a mí porque yo soy doña Margot. Ya. Ellas eran fulanita y menganita. Yo no vivía ni en Cuba. Mira, vamos a mencionar. No, si no sirven para nada, no es necesario. Hay gente que es estiércol. Y por ejemplo hicieron una campaña enorme para desacreditarme y yo decía, pero estas personas tienen un problema conmigo como persona, como artista. O sea, yo no tengo la culpa de tener talento. Yo no tengo la culpa de ser lo que tú quieres ser. Yo no tengo la culpa de haber llegado de la manera que llegué, a donde llegué. Esa no es mi culpa. La manera de que tú estés en el piso, de que no seas nadie, de que seas una inepta, de que no tengas talento, es tuya o de tu mamá que te parió. Guay. Pero yo soy polémico en las redes. Porque realmente en mi vida cotidiana, yo llego a los lugares de trabajo, digo buenas noches, buenos días, hola, ¿cómo están? Me concentro en lo mío, termino de arreglarme, me monto en mi carro y me voy. Y si eso es ser polémico, bueno, imagínate tú. ¿Por qué un artista que ha alcanzado tanto decidió vivir en Cuba? Esa es una excelente pregunta. Pues soy cubano y me gusta Cuba. Doña Margot es aquí, la diva es aquí. Cuando llega allá va a llegar otra, te va a hacer así para el lado, Quincán con el talento y todo que tú tienes, Quincán para allá, porque tú empiezas a hacer, voy a tener que meterme en una factoría o meterme a fregar un baño. Entonces, eso es una de las causas. La otra causa más fundamental, primero era mi mamá. Mi mamá era una mujer enferma y que cuidamos entre yo y mi hermano mucho. Aquí tengo un hermano enfermo, me estoy criando una niña. Yo quiero ver a la niña, ya la vi perder los dientes, ya la vi crecer. Yo quiero celebrarle los 15 y quiero verla crecer porque yo no tengo hijos, es mi hija. Y entonces quiero estar al lado de ella. Creo que es más importante el cariño y el amor que yo le puedo dar que el dinero que quizás si me va muy bien le pueda mandar. Esa forma parte de las causas. Igual, porque creo que me merezco estar aquí, porque creo que en algún momento me merezco que este país me reconozca lo gran artista y lo gran buena persona que soy, porque creo que me merezco brillar y darle a mi país la satisfacción y el placer de tenerme aquí. Para Riubert como artista, en una balanza, aplausos y dinero. No, aplausos siempre, yo soy de aplauso, yo soy artista, necesito el aplauso para vivir. Quiero agradecerte, por favor, no,
yo a ti. tiempo, tu encanto como persona. No, yo le pasaba maravilla, lo único que dolor de espalda por la posesión que tengo que estar, fíjate, pero lo demás, yo le he pasado de maravilla, le he pasado muy bien, me brindaron un buen café, tiene un perrito bello, que es una belleza, y le he pasado muy bien porque le he pasado en familia, le he pasado cómodo. Gracias a ti una vez más, gracias a los boconeros y a las personas que, bueno, que vean la entrevista, espero que me lleven suave. Suavecito, suavecito. Ya está que no puede más, pobrecito. Sí, ya terminamos ya. ¿Dónde lo buscas? No, dale, pasa ahí, no sé. Pasa ahí, no estoy loco. Estaba hablando de un tema para no desenchufarme del tema que tenía. Espérate, ¿Cuál vamos a tema? empezar eso, vamos a empezar. Espérate, Yo creo que el chico le da la arruga.